¿Qué onda, raza? Bueno, estamos aquí en mi directo y esto es un poquito de lo que se vive aquí, ¿ok? Así que disfruten el video y nos vemos en otro video. Pues ya, bye. ¿Cuáles Guáchense, son rastra. los límites de la ciencia? ¿Hasta qué Esto, punto es válido mirar hacia otros horizontes? Sí, es un caso como el de Frida Sofía. Bueno, raza, este caso que vamos a ver a continuación, este es un caso que a mí me llamó mucho la atención porque se trata de un doctor que se llama Jacobo, que la verdad era un super doctorazo bien pasado de lanza, que estudiaba la mente y todo lo relacionado con el cerebro y muchas cosas más, al grado que llegó a resolver muchas cosas, ¿cómo lo puedo decir? Resolvió el compa muchas dudas que estaban ahí, aclaró muchas dudas que estaban pendientes y encontró muchas maneras de conectar y todo el rollo. Y haz de cuenta que ese caso es prohibido. Exactamente, este doctor desapareció. No se los voy a contar, vamos a verlo. Más allá de aquello que es comprobable, Pero está bien pasado de lanza. y más aún, No lo he visto completo. ¿qué pasaría si en nuestra búsqueda por los pasajes extraños de la ciencia y el misticismo, quizás nos topáramos con algo que no deberíamos ver? Hoy, Esta es la historia de un científico que hizo sigan viendo. todo eso y un día, sin más, desapareció. No lo mataron. No lo mataron porque él era súper inteligente, que era más valioso tenerlo vivo que eliminarlo, aún sabiendo lo que sabía. 1994 Guáchense. fue un año curioso para México. Entre el alzamiento zapatista del 1 de enero, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el inicio de una profunda crisis económica, el asesinato de un candidato presidencial, elecciones, la toma de Aquí hubo, en este año, en 1994, hubo demasiadas teorías, demasiados problemas y hubo muchos cabos sueltos. posesión de Ernesto Zedillo como presidente Y capos también. y otro fracaso de la selección mexicana, el país estaba notoriamente ocupado, lo suficiente como para no percatarse de la desaparición de uno de los científicos más curiosos de los que se tenga registro. Jacobo Greenberg Silverbaum era un neurofisiólogo y psicólogo, nacido en 1946, quien desde muy joven desarrolló un profundo interés por aquellas cosas relacionadas a la mente humana. Esto después de que su madre falleciera a causa de un accidente cerebrovascular. Estudió psicología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y para 1970 viajó a Nueva York a estudiar psicofisiología en el Instituto de Investigación Cerebral. Ahí obtuvo un doctorado enfocado en los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano. A su regreso a México, fundó un laboratorio de psicofisiología en la Universidad de Anáhuac y a finales de esa década. O sea, el doctor era el doctor de los doctores, de los doctorados de los doctores, ¿ok? Este vato ya estaba en otros niveles. Era mexicano, orgullosamente, siempre se declaró orgullosamente mexicano. Era un científico. Lo que pasa, que él de tanto estudiar, se topó con algo. Se topó con algo que él no podía resolver. ¿Y por qué? Porque a continuación lo van a decir. Abrió uno similar en la UNAM y finalmente, en 1987, fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Los aportes de Greenberg para la ciencia y el estudio de la mente en México fueron sumamente importantes. No obstante, no era suficiente. Más allá de los estudios estrictamente científicos, Greenberg se vio profundamente interesado por los fenómenos etéreos, cosas como la astrología,
la telepatía y el chamanismo capturaron su interés. Ojo aquí con lo del chamanismo, porque aquí es donde se desata todo. Todo. Y fueron tema de algunos de sus más de 50 libros. La reputación de este hombre como científico era absolutamente incuestionable, pero su interés por estos temas, un tanto extravagantes, lo hacía merecedor de cierto grado de marginación por sus colegas, pues sencillamente, estos se veían como algo con un nulo valor académico, sobre todo cuando quiso aplicar el método científico a cuestiones meramente espirituales. Pero el interés de Greenberg no se detuvo. En determinado momento conoció a Pachita, la que es considerada por muchos la más legendaria curandera que ha existido en el país, la cual practicaba toda clase de ritos e incluso operaciones delicadas. Todo esto, presuntamente, poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, el último tlatoani de Tenochtitlán, tan fantasioso y extraño como suena. Greenberg no dudó en convertirse en su asistente y aprendiz, además de hacer estudios sobre las enseñanzas de Pachita. Pachita, raza, Pachita era una curandera que era la curandera de las curanderas. Ella hacía operaciones, ella hacía cirugías sin dejar rastro ni huella, no dejaba cicatriz y no ocupaba nada más que su mano, así. O sea, hacía operaciones a corazón abierto, lo sacaba y con la fe no se sabe ni cómo sacaba, digamos, un ejemplo, un órgano, el que tú quieras, lo sacaba, lo sostenía en su mano, salía otro completamente diferente, pero que coincidía con las características que ocupaba el paciente. O sea, lo sanaba, o incluso sanaba el órgano que tenía ahí, que tenía cáncer o estaba mal, y lo volvía a meter, y decía algo, no sé qué hacía, pasaba así la mano, y haz de cuenta que no pasó nada, pero la persona sanaba, y hay muchas personas que han sido sanadas por esa persona. Y aquí entra la conexión de ella y el doctor Jacobo. Algo de esto se puede ver en el libro Las manifestaciones del ser, donde Greenberg describe minuciosamente las sesiones espirituales que vivió junto a Pachita, prestando su materia, y cómo le fue posible realizar viajes astrales a través de la oración y la búsqueda de un yo interior, refiriéndolo como un ser magnificente que concentra toda la sabiduría. Todo lo relacionado a la curandera Pachita alcanzaría para realizar otro video. Mientras tanto, centrándonos en Greenberg, su tiempo con ella prácticamente le costó su carrera, pues la sola idea de un... Es aquí donde se desata todo. Imagínense, se los pongo así. Es como me explico. Se los voy a explicar de este modo para que lo entendamos todos, ¿ok? El doctor Jacobo es un superproductor de los productores de todo el rollo, ¿ok? Musical. Y Pachita es alguien con demasiado talento. Pero ambos necesitan del uno y del otro para poder hacer un super equipo y reventarla de todas maneras. Él es un super cirujano, cabe aclarar que le queda... cabe aclarar que le queda esa palabra super neuro no sé qué, psicólogo y todo lo que tenga que ver con la mente y la conciencia y todo ese jale. Y Pachita es alguien que tiene un super don que nunca jamás se había visto, ¿ok? Entonces, aquí hubo una conexión y Jacobo aprendió mucho de Pachita y él pudo explicar todo ese rollo al grado de que casi que ya lo podía hacer él. Un científico de renombre, perdiendo el tiempo con un chamán, era suficiente para invalidarlo, pero esto de poco importó a este hombre, quien se convenció de que en el mundo había cosas más allá de lo visible. Escuchen. Y que el ser humano Hoy no tenía una conciencia propia, sino que ésta pertenecía a algo mucho más grande. Por ejemplo, en su libro El Prototipo,
describe que el individuo, toda vez que cruza el portal a otro mundo, no muere como el resto de los hombres, sino que atraviesa de forma consciente las dimensiones para que su cuerpo desaparezca sin dejar rastro alguno. Hasta aquí la historia parece una locura. De hecho, pareciera que este hombre habría perdido totalmente el juicio, pero es justamente en medio de esta desquiciada experimentación. ¿Qué tiene que ver Biznaga Coahuila? Biznaga Coahuila. Chequen lo de la bruja de la Biznaga. Ah, ahorita lo voy a guachar. Raza, al tiro. Ayúdenme con esto y pónganle atención. Porque al final de esto voy a hacer preguntas. Y exilio científico, que las cosas toman un giro mucho más extraño. Greenberg siguió con sus experimentos sobre la telequinesia y la telepatía, más allá del funcionamiento de la mente, de otras realidades y el funcionamiento de la conciencia. Estaba totalmente convencido del poder que podía lograr el cerebro, y según se cuenta, se preparaba para realizar un experimento de telepatía con algunos colegas en la India, que sería considerado como histórico, pues, según se explica, si el experimento salía acorde a lo esperado, se podría contradecir fácilmente la teoría de la relatividad, según la cual nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Pero justo en medio de los preparativos para este experimento, Jacobo Greenberg se esfumó. No sé si alcanzan a dimensionar todo este rollo, pero si dimensionamos como se debe de dimensionar toda esta información, es algo súper grandioso. Estamos hablando de telepatía, o sea, el doctor Jacobo hizo un experimento con alguien de la India. Acabe de aclarar que él estaba en la Ciudad de México, ahí estaba haciendo todo el despapay. Entonces, él hizo una conexión por medio de la telepatía con otra persona en la India. Y después de ahí, sabrá Dios qué pasó. De la faz de la Tierra. El 8 de diciembre de 1994, su familia le preparó una adelantada fiesta de cumpleaños a la cual nunca se presentó. Lo último que se supo es que se le había visto trabajando en su laboratorio a solas. Sus familiares y amigos trataron de dar la alerta a las autoridades, pero como suele suceder, no recibieron atención de pura y casualidad. tuvieron que pasar casi 6 meses para que finalmente se diera la noticia a gran escala. En mayo de 1995, el caso se le asignó a Clemente Padilla, uno de los investigadores más capaces del país, esto no lo quien sé, nunca había dejado ningún crimen sin resolver. Esto no lo había... Stusha Greenberg, única hija de Jacobo, hizo un llamamiento por televisión tras el cual llegaron múltiples llamadas telefónicas. Una de ellas vino con un testimonio insólito, pues se decía que habían visto al científico en Colorado, Estados Unidos, en compañía de 2 agentes del gobierno de aquel país. Esta información, aunque extraña, fue determinante para Padilla, pero antes de que pudiera hacer algún movimiento, fue inesperadamente relevado del caso y poco tiempo después, cesado de la policía. ¡Ah, perro! O sea, a este investigador, que obviamente estaba trabajando para la policía, lo quitaron del caso porque estaba investigando al doctor Jacobo, o sea, el paradero. Entonces, supuestamente lo tiene pues la FBI o quien ustedes quieran de allá. No se sabe quién lo tiene, pero allá lo tienen. Y este señor, por buscarlo y dar con él, lo corrieron y le cerraron las puertas de todo lo que en lo que él se pudiera de todo lo que él se pudiera dedicar. Pues en este caso, como él era investigador, le cerraron las puertas de la policía y lo corrieron, lo destituyeron y todo el jale. Y ahora pues no se sabe ahora sí si él si él trató de encontrar algo y encontró poquito y lo corrieron, entonces ahorita ya nadie sabe nada. Tajantemente, el caso quedó a la deriva y sin el intento por respuestas. Llegados a este punto, es donde comienzan las divagaciones. El caso ha logrado reavivarse un poco,
gracias a un documental llamado El secreto del Dr. Greenberg, el cual ha sido realizado por el cineasta español Ida Cuellar, quien ha dedicado los últimos 10 años a investigar todo en torno a la historia de este científico, y quien, a pesar de toparse con callejones sin salida, ha logrado desenmarañar cuestiones curiosas. Después de todo, ¿cómo es posible que la desaparición de un científico tan importante sea un asunto tan desconocido? Para empezar, se tiene en cuenta el enorme desprestigio que Greenberg obtuvo por su relación con el chamanismo. Para muchos, él no es ni de lejos un científico, ni alguien con quien se merezca gastar el tiempo investigando. De un lado más personal, Greenberg se casó en 3 ocasiones, y quien dio la primera alerta sobre su desaparición fue su última esposa llamada Teresa Mendoza, cuyas palabras fueron desechadas al verse como un simple intento de llamar la atención. A una forma rápida de verlo, parece que a nadie le interesaba qué pasaba con la vida de este hombre, o que hay un intento por olvidarlo. Pero de aquí en adelante, las teorías se hacen tan alocadas como la propia historia. La idea más fuerte es que Greenberg de alguna manera fue interceptado por el gobierno. Exacto. Y es que si bien Más obvio. aparentemente era amigo de las más altas cúpulas en el poder, lo cual se vio reafirmado por su amistad con Pachita, quien en su momento fue una especie de consejera del presidente José López Portillo. Sus investigaciones tan anormales sobre telepatía y telequinesis pusieron en alerta a Estados Unidos, quienes pudieron mandar gente, sí, a fuerza, o bien para como interrumpir siempre. su trabajo, para reclutarlo o sencillamente silenciarlo. Dentro de esta teoría, se maneja incluso que Teresa Mendoza pudo bien ser una agente de la CIA, pues curiosamente, esta también desapareció al poco tiempo. Pachita falleció. La otra teoría es que sencillamente Greenberg decidió abandonar este mundo y de alguna manera, gracias a las enseñanzas de Pachita, su persona logró trascender, con su cuerpo enviado a otra dimensión y su esencia convirtiéndose en un guardián de campos energéticos espirituales. Es que el gobierno sabía algo. En todo caso, es lo contrario. El señor Jacobo sabía cosas que el gobierno no quería que supieran. Exactamente, es lo mismo. Exactamente. El gobierno sabía cosas y por algo no quería que supiera el mundo e hizo una investigación como una cortinilla. Exactamente. Jacobo sabía cosas, supo muchas cosas, encontró muchas cosas.